Bueno, le doy las gracias a Miguel Sanfiel por la invitación de estar con ustedes en este simposio, el legado de Raúl Castro, aquí en Santiago de Cuba Libre, o sea, celebrando en el municipio de Santiago de Cuba Libre. Gracias de nuevo por la invitación, por todo lo que han participado en esta gran obra de Miguel Sanfiel, y sobre todo gracias a Dios por así permitirlo. Los retos sociales después de Raúl Castro, o sea, estamos hablando de un terreno amplísimo de cubrir, que básicamente podemos decir, aunque la tarea que se me pidió era explícitamente lo social, dictaduras como la cubana, lo social, lo económico, lo político, no se puede separar, o sea, pero vamos a tratar de enfocar en precisamente el aspecto social y después su connotación en el entorno político y ético. ¿Okay? En el terreno social tenemos que primero partir desde un punto que va a tener un impacto fuera de norma, y eso es que la dictadura que hay en Cuba es una dictadura totalitaria. O sea que eso hay que entenderlo porque es una clara diferencia a lo que sería esta misma situación en una dictadura autoritaria. Dictaduras autoritarias, como ustedes saben, esencialmente retienen el control del poder político, pero el entorno económico, el entorno social no lo aplastan, no se involucran en él. Dictaduras de dominación total, dictaduras totalitarias, sí extienden el alcance dictatorial en la esfera económica, en la esfera social, porque obedecen un proyecto ideológico que les exige. Dictaduras totalitarias, estamos hablando dictaduras comunistas, dictaduras fascistas, o sea, tanto el comunismo como lo que vimos en Alemania nazi, Italia fascista, eran dictaduras totalitarias y tenían un proyecto ideológico que les obligaba el control social. Entonces, cuando eso ocurre, esencialmente la sociedad civil deja de existir, es aniquilada. Y por sociedad civil estamos hablando instituciones, la sociedad no gubernamental, o sea, todo lo que está fuera de lo que es la estructura de gobierno. Entonces, la sociedad civil en Cuba no existe. Existe un paralelismo que el régimen castrocomunista pues lo llama organizaciones de masa y quiere dar un simulacro de una sociedad civil, pero esas instituciones no son más que extensiones del poder dictatorial, no tienen ninguna autonomía, o sea, no hay en ningún sentido ninguna independencia del gobierno, del Estado. Entonces, el hecho de que no existe la sociedad civil, el hecho de que todo está politizado, absolutamente todo, pues complica el panorama en cuanto a los retos sociales que podemos esperar a la caída del castrocomunismo. Para nombrar algunas, la disparidad de privilegios. O sea, el castrocomunismo en efecto y dictaduras como la que hay en Cuba, pues contienen una disparidad de privilegios escandalosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los allegados a la alta esfera de la estructura del poder tienen privilegios que van más allá incluso de lo que se le pudiera obtener en una sociedad democrática y capitalista, donde hasta un multimillonario tiene que responder ante la ley. Los privilegios que les otorga el poder político dictatorial en una dictadura particularmente totalitaria no conoce límite. Y eso pues causa enorme frustración, enorme descontento social. En Cuba hay un problema de racismo. Hay un problema de racismo
institucionalizado en el sentido de que por un lado una retórica que señala hasta determinados proyectos de igualación, pero en el ejercicio de la realidad y la práctica vemos una estructura de poder completamente racista, en el sentido de que deja fuera esencialmente los cubanos de la raza negra están esencialmente marginados. La disparidad económica que surge de ese racismo, porque las prebendas y la economía, el 70% del directamente que está en manos de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la alta élite blanca vinculada a el poder político. Las cárceles cubanas, mayoritariamente en gran número, estamos hablando de una cárcel penal bastante discriminatoria, porque la justicia, de nuevo, sigue esos dictámenes. Entonces, hay un racismo latente que el régimen represivo, estado policíaco que hay en Cuba, pues en parte ayuda a mantener todas estas cuestiones aglutinadas, pero eso es porque existe un estado policíaco. El neoesclavismo que se ha estado ejerciendo en Cuba, en otras palabras, donde el estado castrista, pues en efecto se roba el 90% de lo que se les paga a personas que están trabajando en empresas extranjeras. Esa especie de neoesclavismo pues causa gran frustración. Pero es que, curiosamente, todo cubano quisiera precisamente trabajar en una empresa extranjera, a pesar de que le vayan a pillar el 90% de lo que está ganando. Eso pues también es un área, o sea, el que está siendo explotado está consciente que lo están explotando y siente un gran descontento, y el que no puede trabajar ahí, el que no tiene acceso a poder ni siquiera presentar una solicitud de empleo directo a una empresa extranjera, pues también se siente doblemente frustrado, porque preferiría pagar el precio de que lo exploten directamente, pero por lo menos tiene acceso a moneda extranjera, tiene acceso a trabajar o sea, ser privilegiado de trabajar en una empresa privada. Todo esto pues causa un enorme descontento. El revanchismo que vamos a ver. En Cuba se han cometido y se cometen crímenes de lesa humanidad. El poder político y sus agentes estatales y paraestatales tienen uso plena impunidad de cometer crímenes serios, violaciones crasas de derechos humanos. Todo esto, y estamos hablando en el tono político, estamos hablando de personas también, podemos añadir, que tienen condena por crímenes determinados económicos, personas simplemente por no estar allegado al poder político. Entonces todo esto causa un enorme descontento que de nuevo el Estado policíaco puede reforzar para mantener reprimido. La ley, porque existe ley, aunque de nuevo no quiere decir que es una ley ni justa ni moral, pero toda dictadura, el fascismo lo tuvo, las dictaduras comunistas en Europa, la Unión Soviética, pues tuvieron sus leyes, pero eso no quiere decir que son justas. Estamos hablando de nuevo de la ley injusta, pero ley que no solo el problema es que es injusta, sino que es aplicada arbitrariamente. En otras palabras, el castrocomunismo pues selecciona cuándo aplicar y cuándo no, de acuerdo a sus intereses políticos. Todo esto, pues claro, causa una enorme frustración y descontento en la población. Estoy enumerando diferentes razones por la cual vamos a ver, o sea, la nueva República Democrática de Cuba pues va a enfrentar una serie de retos sociales. En Cuba es un régimen totalitario, como he dicho, pero en su funcionamiento, que se lo quisiéramos dar una
categoría es una oligarquía militar dinástica. Entonces, típicamente, esta dictadura que con Fidel Castro pues tuvo un liderazgo sultánico, en efecto, este tipo de liderazgo personalista que, pues claro, la muerte de el dictador Fidel Castro, pues en efecto el intento ahora del dictador Raúl Castro de traspasar esa autoridad a otros de su familia, a otros del partido Estado militar, en eso, en ese esquema donde pocas familias se están beneficiando de los recursos del país, donde se está robando el patrimonio nacional, se ha estado robando todo este tiempo. Todo esto son fenómenos que un Estado policíaco mantiene en orden. Y tenemos ejemplos de este tipo de injusticia, o sea, de lo que ocurre cuando cae un régimen, si no hay las medidas necesarias. Vimos en Irak, hemos visto en Libia, y hay un paralelismo, aunque son países diferentes, donde una mano férrea lograba mantener un orden y a la vez que cae esa mano férrea, pues todos estos problemas subyacentes salen a raíz y vemos manifestaciones en la calle. Y le podemos entonces añadir a eso el problema de que la liberación de Cuba, o sea, la caída del castrocomunismo, no significa que ya estamos en democracia. Un proceso de democratización es otra cosa a la cual hay que llegar. O sea, se inicia el curso cuando se cae una dictadura, pero hay que ver si se llega o no. Ejemplos como Rusia, como Bielorrusia, Rumanía, que tomó 13 años antes de que hubieran elecciones competitivas después de la muerte de Ceausescu. Todo esto nos deja ver de que la caída de un régimen no garantiza de que se va a estar en democracia. Hay un determinado curso que tomar. Dictaduras del prototipo, como el que hay en Cuba, dictaduras totalitarias, regímenes totalitarios, urgen, si se quiere tener un proceso de transición hacia la democracia exitoso, urge determinadas cosas. Tiene que haber justicia transicional. En otras palabras, la justicia transicional busca resolver los retos más grandes de los procesos de democratización, que son dos. Uno, cómo lidiar con el pasado, y dos, profundizar instituciones democráticas. Si no logras esas dos cosas, un proceso de democratización no tiene posibilidad de enraizarse y ser exitoso. Entonces, para poder lograr esas dos cosas, la justicia transicional lo enfrenta, porque primero tiene el propósito, y se llama transicional porque supuestamente la justicia ya después que pasa el proceso necesario de la cual está asignada ese tipo de justicia, pues ya no haría necesario, pero son realmente derechos que nunca prescriben, o sea, nunca terminan, de manera de que es lo importante, y este le corresponde, a mi juicio, a el gobierno cubano democrático, no a juristas internacionales, sino el gobierno democrático de Cuba es el que le compete. El Departamento de Justicia, Ministerio de Justicia es el que le compete. La justicia transicional buscaría, uno, esclarecer los crímenes que ocurrieron. El pueblo cubano tiene derecho a saber lo que ocurrió. Dos, responsabilizar a los criminales. Si no se hace eso, se abre la puerta a que se repitan ese tipo de acción. Y tres, indemnizar a las víctimas. En estos dos puntos hay personas que dicen, bueno, en dictaduras como la cubana, donde hay tantas personas envueltas, ¿cómo van a llevar a todo el mundo preso? Y realmente no es el caso. El modelo paradigmático de la justicia transicional era Alemania nazi, por ejemplo. A mí siempre me gusta usarlo porque
hay hechos que muchas personas se sorprenden cuando se enteran. Mira, Alemania nazi cuando concluye la Segunda Guerra Mundial cuenta con 65 millones de habitantes. De esos 65 millones de habitantes, menos del 0.0001% de la población enfrentó cargos serios. Si llevamos esto a la población de Cuba, estamos hablando de 350 personas. Una cuarta parte de la población tuvo de alguna forma que presentarse ante tribunales, pero muy pocas personas realmente fueron encarceladas. Pero el proceso de responsabilizar a personas que tuvieron peso en todos los crímenes que han cometido es necesario para evitar que se evita. Y esto está vinculado, que aquí estamos hablando de la parte política y ética, pero está vinculado a todos los otros problemas específicamente sociales de los cuales los hablé en la primera parte. Y lo de indemnizar a las víctimas, de nuevo, no estamos hablando de sumas altas. La República Libre Democrática no contará con tantos dinero. Y aquí el problema no es tanto la condición de lo que van a recibir, de la cantidad, sino el hecho de que se hizo un juicio moral y se les retribuyó de alguna forma, se les indemnificó por cuestiones por las que padecieron. Cuba tiene que ser descomunizado, o sea, tiene que haber un proceso de descomunización. Quiere decir, sus leyes, sus símbolos, sus fechas, su gobierno, todo eso tiene que ser desmontado. Tiene que ser desmontado porque si no se le hace ese juicio moral, que es lo que en efecto se repite a que se vuelva a repetir. Tiene que haber una rama de justicia activista, porque el castrocomunismo, por ejemplo, tiene enormes sumas de dinero escondidas en empresas por todo el mundo. Ha estado lavando dinero y está lavando dinero. Todo eso le compete al Ministerio de Justicia recuperar para poder precisamente no solo devolverlos el dinero que le corresponde al pueblo de Cuba, sino responsabilizar personas que se han aprovechado del modelo político para robar, para vivir fuera de lo normal. Este recetario, lo que en sí estamos hablando es de un Estado de Derecho que no tolera la impunidad. Entonces, ahora unimos el factor de todos los retos sociales que son capas listas para la explosión a la vez que se cae el régimen castrocomunista. Si hay una libertad ordenada con una rama judicial independiente, con todas las garantías de un Estado de Derecho, pero dispuesto y con la voluntad política, porque la voluntad moral la tiene, la voluntad política para reforzar un Estado de Derecho, pues entonces podemos evitar muchos de estos problemas que vemos en lugares como Irak, en lugares como Libia, por ejemplo, que hay serios problemas sociales que están tapados por el hecho de que hay un Estado policial con el poder, y a la vez que quiebra, pues es natural que de pronto quienes no protestaban por derechos laborales, pues tal vez lo hagan. Hay una serie de fenómenos que pueden surgir, pero si hay una avenida de justicia donde el cubano se siente y cree en ese sistema. Por eso es que unir lo político y lo ético, porque no es posible esperar que los cubanos no se quejen del racismo operante, que no se quejen de la injusticia social en cuanto a todas las violaciones de derechos laborales, humanos, etcétera, si ven que personas que cometieron crímenes, personas que se aprovecharon del sistema para lucrar personalmente, están como si no ha pasado nada. Entonces eso lleva a un activismo de revanchista, de tomar la justicia por su propia mano, y ahí es cuando vemos entonces la posibilidad de un Estado fallido. Para evitar eso, los cubanos tienen que sentirse que la justicia
los va a escuchar y que van a tener su día en corte. A mi juicio, lo político y lo ético va unido a lo social y todos los riesgos potenciales que espera la nueva República Democrática de Cuba si no se toman de nuevo medidas, y eso requiere de nuevo que el Estado cubano libre pues le dé suma importancia a reforzar un Estado de Derecho. Ha sido un placer tocar estos temas que son de suma importancia, y le doy de nuevamente las gracias a Miguel Sanfiel por tener este simposio tan formidable.